Continuamos con el desarrollo de problemas de tiro parabólico. El problema dice lo siguiente: dos proyectiles se lanzan simultáneamente desde A y B con velocidades V1 y V2 respectivamente y con ángulos de disparo alfa y beta respectivamente. Alfa es mayor que beta. ¿A qué distancia horizontal X se producirá el impacto entre los proyectiles? Da la respuesta en términos de H, alfa y beta. Bien, entonces según el esquema vemos que tenemos dos proyectiles, uno que está a cierta altura del otro. Tenemos el proyectil A con una velocidad 1 y un ángulo beta, y tenemos al nivel del suelo un proyectil B con una velocidad 2 y un ángulo alfa. Nos dicen que el ángulo alfa es mayor que el ángulo beta. Si nosotros vemos la trayectoria del disparo de estos proyectiles, hay un momento en que colisionan a cierta altura y el problema nos dice que encontremos a qué distancia X ocurre esa explosión, o sea, en esta distancia horizontal, a qué distancia en X o a qué distancia horizontal ocurre dicha colisión. Para resolver este tipo de problemas hacemos uso del método gráfico o método geométrico. En este método geométrico consiste en que los proyectiles se mueven con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, se desprecia la acción gravitatoria del planeta y se trazan líneas de acción con relación al ángulo de inclinación del proyectil. En este caso el proyectil A, que tiene un ángulo beta, entonces se traza una línea de acción hasta hacerla coincidir con la otra línea de acción del otro proyectil, en este caso el proyectil B. Vemos que lanzamos o trazamos una línea de acción hasta donde ellos coinciden, que es el punto E, y este punto E va a ser denominado el punto de encuentro. Nosotros también sabemos que de B a C, porque vamos a colocarle puntos, vamos a llamar este punto A, porque así nos dice el esquema, este punto B que tenemos acá, a este le vamos a colocar el punto C, a este le vamos a colocar punto H y este el punto E. Las letras que ustedes utilicen aquí no pueden ser cualquiera, independientemente de la que ustedes elijan, y el resultado siempre va a ser el mismo. Bien, entonces vemos que la distancia que hay de B a C es X y es la misma distancia que hay de A a H. Es la misma longitud. Por lo tanto, vemos que se forman dos triángulos rectángulos. El primer triángulo rectángulo está formado por A, E y H, y el otro triángulo rectángulo del otro proyectil está formado por los vértices B, E y C. Lo que vamos a hacer para resolver este problema es aplicar las funciones trigonométricas adecuadas. En este caso utilizaremos la función trigonométrica tangente del ángulo beta, que es este ángulo que tenemos aquí, porque vamos a trabajar primero con el triángulo AEH. Entonces la tangente del ángulo beta, ya sabemos que la tangente es el cateto opuesto, que es EH, entre el cateto adyacente, que ya sabemos que es X, y luego despejamos para EH. EH va a ser igual a X para la tangente del ángulo beta. Bien, luego aplicamos la misma función trigonométrica en el triángulo rectángulo BEC. Significa entonces que la tangente del ángulo, que en este caso es alfa, va a ser igual al cateto opuesto, que es desde el vértice E hasta C, dividido entre el cateto adyacente, que es X. Despejamos para la longitud EC, entonces EC va a ser igual a esta X que está dividiendo, pasa a multiplicar, y nos queda que EC es igual a X por la tangente del ángulo alfa. Pueden observar que hemos hecho el mismo procedimiento, hemos encontrado o hemos utilizado la función trigonométrica tangente del ángulo en cada uno de estos triángulos rectángulos y hemos despejado para la longitud EH en el primer triángulo rectángulo y para la longitud EC en el segundo triángulo rectángulo. Por la figura podemos ver de que EC, este segmento que hay de E a C, le restamos el segmento EH, nos va a quedar lógicamente el segmento HC. Pero este segmento HC, por el problema, nos dice que es H minúscula. El segmento HC entonces es equivalente a H minúscula, por lo tanto vamos a decir que si restamos S menos EH, esto va a ser igual a H minúscula. Repito esto, el segmento EC
C, o sea, todo este segmento menos el segmento EH, lo que nos va a quedar es este segmento HC, que es lo mismo que esta H minúscula que nos da el problema, esta altura entre la posición del proyectil A y el proyectil B. Una vez que sabemos eso, empezamos a sustituir datos. ¿Quién es EC? Ya sabemos que EC es igual a X tangente del ángulo alfa, que es lo que colocamos aquí, menos ¿quién es EH? EH es X tangente del ángulo beta, y esto va a ser igual a H minúscula. Y aquí podemos nosotros sacar factor común, que es X. Entonces colocamos X tangente del ángulo alfa menos tangente del ángulo beta, y esto es igual a H. Y aquí ya podemos despejar para el valor de X. Entonces X sería igual a H minúscula, y esto que está multiplicando en los paréntesis pasa a dividir. Por lo tanto, la fórmula nos quedaría X igual a H entre la tangente del ángulo alfa menos la tangente del ángulo beta. Bien, con esta fórmula entonces podemos calcular a qué distancia chocan estos proyectiles si conocemos la altura que hay entre estos dos proyectiles, es decir, esta altura que tenemos aquí, y si conocemos el ángulo de disparo de cada uno de los proyectiles. Entonces ustedes pueden hacer cálculos. Por ejemplo, pueden suponer que la altura entre estos dos proyectiles es de 100 metros, que el ángulo alfa es de 40 grados y que el ángulo beta es de 30 grados. Recuerden que este ángulo alfa tiene que ser mayor que el ángulo beta, y ya con esos datos ustedes pueden calcular la distancia a la que ocurre la colisión.